Vamos a proseguir acá con el tema 4 de optimización no restringida en dimensión finita. Y bueno, esto, por lo menos la primera mitad de este tema les va a resultar muy conocido. Es básicamente teoría microeconómica. Acá lo vamos a repasar para ponerlo en contexto y tenerlo fresco en memoria. Y más adelante vamos a ver los métodos numéricos de cómo se resuelven estos problemas. Entonces, bueno, vamos a repasar la teoría básica, es la matemática que ya ustedes saben desde el bachillerato de la carrera. Y luego vamos a ver cuáles son los algoritmos para resolverlos con ejemplos numéricos y después finalmente analizamos unos casos especiales. Posiblemente ya hoy no nos da tiempo ver toda la unidad, pero por lo menos podríamos ver la teoría básica y tal vez el primero de los algoritmos. ¿Okay? Bueno, aplicaciones. Bueno, ustedes son economistas, saben que este asunto de optimización sin restricciones aparece en muchas partes. Tal vez no tanto como el caso de la optimización restringida, que vamos a ver en una unidad posterior, pero vean que bueno, tenemos problemas donde el gobierno maximiza el bienestar social, o hay un mercado competitivo y yo quiero maximizar el excedente total, o en econometría, yo ando buscando un vector beta que me minimiza la suma de cuadrados de unos residuos, o cuando estoy siempre en econometría, ando buscando un vector de parámetros en mi modelo econométrico que maximiza la función de verosimilitud o la función del logaritmo de verosimilitud. Bueno, en esos casos usualmente no hay restricciones sobre el valor de los parámetros y es una situación en la cual aplica la teoría que vamos a ver a continuación. Bueno, antes de entrar en materia, vamos a hacer, en los algoritmos como tales, vamos a hacer unas definiciones. Entonces voy a tener un problema de optimización no restringida en dimensión finita. Para una función objetivo, bueno, lápiz. Pues mi función objetivo toma como argumento un vector de tamaño n y me da por respuesta un único número. Entonces yo estoy tratando de encontrar el número más grande de esa función para un x asterisco. ¿Okay? Entonces el problema, estamos buscando un vector x tal que mi función evaluada ahí es mayor o igual que cualquier valor que yo le pueda poner a la x. Entonces, me imagino el problema al máximo. Este sería la x asterisco, porque en este punto el valor de la función está por encima del valor que pueda tomar sobre cualquier otro valor de x. ¿Okay? Bueno, en este caso, a la función f la llamamos la función objetivo, y a esta x asterisco, si fuera que existiera, le vamos a llamar el máximo global de f. ¿Okay? Vean que para este problema nos vamos a enfocar en maximización. O sea, para resolver problemas de minimización es muy fácil. Si ya yo sé maximizar, lo único que hago es multiplicar por -1 la función objetivo y aplico la teoría de maximización. Ahora, en CompiCom está diseñado para problemas de maximización. Ahora, se imaginarán que hay rutinas, no solo los economistas nos da por andar haciendo este tipo de cosas, y a los ingenieros también les da por buscar optimización numérica. Bueno, en NumPy y en SciPy, son los paquetes que se usan más para cuestiones numéricas en Python, y normalmente van a encontrar rutinas para minimizar. ¿Okay? Bueno, ya saben que en ese caso lo que vamos a hacer es lo contrario. Entonces vamos a tener un problema de optimización que es buscar un máximo, y para poder usar las rutinas de Python va a bastar con multiplicar por -1 la función objetivo. ¿Ok? Por lo menos para las fiminas, para lo que viene, vamos a suponer siempre que el problema que tengo es de maximizar. ¿Ok? Bueno, acá un poquito de vocabulario, ya para ustedes conocido. Voy a hablar de que x asterisco es un máximo global estricto si f de x asterisco es estrictamente mayor que f de x para cualquier x que sea distinto de x asterisco. Voy a hablar de un máximo local si
se cumple esta desigualdad de que f de x asterisco es mayor que f de x en algún vecindario de x asterisco, que no en el dominio completo de Rn, sino únicamente en un vecindario. Y bueno, lo estricto se refiere, como ustedes recuerdan, a que la desigualdad sea estricta para cualquier x que sea distinto del x óptimo. ¿Okay? Ahora, las condiciones de optimalidad para una función que es continuamente diferenciable dos veces, pues van a ser estas. Bueno, la condición necesaria de primer orden, ya ustedes la conocen, es que la derivada evaluada en el óptimo tiene que ser 0. Y la condición necesaria de segundo orden es que la función sea semidefinida negativa. Entonces vean que esto, si f fuera una función de una única dimensión, es el equivalente a decir que la función es cóncava. Y lo otro que decimos es, bueno, que tengo un punto crítico, es cuando tengo x que satisface esta primera condición. ¿Okay? Eso sería un punto crítico. Ahora, una condición suficiente es que x asterisco o x estrella cumple la condición de primer orden y además la matriz, bueno, la función f es definida negativa en ese valor, entonces ya tengo una condición suficiente para decir que x asterisco es un máximo local estricto de esa función. ¿Okay? Bueno, hay un teorema que ustedes recuerdan, que es el teorema local global, lo que me está diciendo es que tengo una función f que es cóncava y yo tengo x que es un máximo local. En ese caso, ese mismo x va a ser un máximo global porque la función es cóncava. Bien. Ahora, bueno, un ejemplo sencillo de tiempos de primer año de carrera. Tienen esta función cúbica. Entonces, ¿cómo obtengo sus condiciones de primer orden? Bueno, nada más saco derivada. En este caso es 3x cuadrado, acá va a ser menos 24x, acá va a ser 36. Es esto que tengo acá. Es muy fácil de factorizar. Esto es una ecuación cuadrática. La puedo factorizar como esto y ahí es evidente que los valores que satisfacen la condición de primer orden van a ser x igual a 6 y x igual a 2. ¿Ok? Entonces, vamos a evaluar la segunda derivada en estos dos valores. Son nuestros candidatos, en 2 y en 6. Bueno, vean que la segunda derivada es la derivada de esto que está aquí, que va a ser 6x menos 24, que es lo que escribí acá. Bueno, esto evaluado en el valor 2 me da menos 12, negativo, entonces la función ahí en ese punto es cóncavo, mientras que acá me está dando que es convexo. Entonces, ¿qué concluyo? Bueno, que x2 satisface la condición suficiente para ser un máximo local estricto, pero x6 no cumple la segunda condición. ¿Okay? De hecho, va a ser un mínimo local. Si paso a una función de dos dimensiones como esta, bueno, es lo mismo que han hecho toda la vida, condición de primer orden, la derivada con respecto a x1 va a ser menos 2x1 acá, menos x2 más 2, que es lo que ven aquí arriba, y abajo va a obtener la condición con respecto a la otra variable, que va a ser menos 2x2 menos x1 acá. Perdón, ¿qué pasó aquí? Perdón. Sí, menos 2x2 está acá, sí. Menos x1 por este que está acá y más 1 por este que está aquí. Sí, estamos bien. Okay, entonces vean que acá, esas condiciones, estoy buscando el cero de una función de dos dimensiones. Es un sistema de ecuación lineal y se satisface cuando x es igual a 1 y x2 es 0. Basta con sustituirlo en este vector. ¿Okay? Bueno, esa es la única solución que encontramos. La segunda derivada es bastante sencilla. Ven que acá con respecto a x1 va a ser menos 2.
respecto a x2 va a ser menos 1. Y abajo, con respecto a x1 va a ser menos 1, con respecto a x2 va a ser menos 2. Esta función, bueno, cuando era de una dimensión era muy fácil, nada más necesitaba saber si me daba negativo. Ahora el problema es que es una matriz, entonces lo que necesito saber es más bien si es definida negativa. Para eso, la forma más sencilla de determinarlo es buscar los valores propios. Entonces, recuerden que los valores propios, que hago a la matriz, le resto lambda veces la identidad, que es lo que están viendo acá, y le calculo el determinante. Cuando hacen eso, van a obtener esta expresión cuadrática, que es muy fácil de factorizar. Ustedes pueden ver rápidamente que esto va a ser lambda más 3 por lambda más 1. Y quiero ver cuándo ese determinante es 0. Por definición, eso sucede en los valores propios. Entonces, vean que esto me está diciendo que uno de los valores propios es menos 1 y el otro menos 3. Como los dos valores propios son negativos, yo sé que esta matriz es definida negativa. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, lo que hemos encontrado efectivamente es un máximo local estricto. ¿Okay? Bueno, de su curso de macroeconomía, posiblemente recuerden el teorema del envolvente, a lo mejor en ese caso aplicado al contexto de una ecuación de Bellman. Miren que el teorema es más general, no aplica únicamente en el caso de Bellman. Entonces, lo que me dice, este teorema nada más es muy sencillo, es cómo cambia el valor máximo de una función cuando yo cambio un parámetro. Entonces, imaginen que yo quiero maximizar una función f que depende de x. Okay, entonces vean que la maximización la estoy haciendo con respecto a x únicamente. Pero la función como tal depende de algún parámetro, de algo que yo no estoy escogiendo, nada más está por ahí. Es un parámetro. Entonces está claro que cuando yo resuelva el problema y encuentre el x óptimo, bueno, ese x óptimo en realidad va a depender del parámetro que está dando vueltas aquí. ¿Sí? Bueno, si yo encuentro eso y esta es mi solución, vean que cuando yo sustituya ese valor, voy a obtener f de mi x, que asterisco, que depende del parámetro y del parámetro mismo. Bueno, ese valor va a ser igual, por definición, al valor máximo de la función y va a depender del parámetro. Entonces, imaginen que yo quiero saber cómo cambia esta función con respecto a este parámetro. ¿Okay? Entonces vean que el valor máximo de f ahora es una función del parámetro que me quedó ahí y yo podría querer sacarle su derivada. Bueno, el teorema del envolvente me está diciendo que esa derivada es igual a esto que está aquí. Me está diciendo que saque la derivada con respecto a este alfa que está aquí. ¿Okay? Entonces, para ilustrarlo, veamos esta función. Imaginen que yo tengo esta función, vean que es muy sencilla, es una función cuadrática. Ustedes saben que las cuadráticas se ve como algo así. Tiene un máximo. En este caso, no estoy especificando un número acá, estoy especificando un parámetro. Cuando resuelva este problema, condición de primer orden, me va a decir, bueno, la derivada con respecto a x va a ser alfa menos 0.5 por 2 es 1, x igual a 0. Me está diciendo que el valor óptimo de x asterisco es alfa. Cuando sustituyo esto en la función objetivo, me va a dar entonces que f en el óptimo es alfa por alfa menos 0.5 por alfa cuadrado es igual a 0.5 alfa cuadrado, que es lo que estuve acá. Entonces vean que esto, efectivamente, v de alfa es una función de alfa. ¿Okay? Y su derivada es muy sencillo, en este caso va a ser alfa. ¿Sí? Bueno, ¿qué hubiera pasado si yo no sabía eso y lo hago directamente acá?
Bueno, vean que si hubiera derivado esto en el óptimo con respecto a alfa, de la única alfa que hubiera visto es esta. Hubiera dicho que en el óptimo la derivada era x asterisco. Y efectivamente, hace un rato tuve que x era igual a alfa, que es esta misma que está acá. Okay, bueno, eso es el teorema de la envolvente. Okay. Bueno, habiendo repasado teoría de optimización, de cálculo básico, vamos ahora a ver cómo lo implementamos en una computadora. Entonces, los métodos numéricos para este caso, el más básico es el de Newton-Raphson. Bueno, ¿qué hace Newton-Raphson? Es algo muy parecido al método de Newton para buscar un cero, en el sentido de que estamos haciendo una aproximación de Taylor, pero en este caso lo que vamos a hacer es una aproximación cuadrática a mi función objetivo. Entonces, la gracia acá es que si yo tengo una función f de x, recuerden que por Taylor yo la puedo aproximar en un valor xk como f de xk más la derivada en ese valor veces x menos xk. Entonces vean que este xk es mi punto pivote de donde, con respecto al cual estoy iterando, perdón, con respecto al cual estoy aproximando. Y acá, recuerden que iba un medio de la segunda derivada por x menos x al cuadrado. Entonces, voy a escribirlo acá para la función en una dimensión. Recuerden que si yo tengo una función, lo quiero aproximar por Taylor, de un x asterisco, en una dimensión se ve como esto. Esa es la aproximación de Taylor cuando lo tenía en una dimensión, pero el problema que estamos haciendo ahora tiene n dimensiones. Bueno, vean que esto es muy parecido. Esto en realidad es un jacobiano. Esto es un vector gradiente. Esto es otro vector. Entonces esto es un producto punto acá. Y acá lo que tengo es una matriz. Vean que esta segunda derivada es una matriz hessiana. Bueno, la matriz hessiana la estoy multiplicando por un vector columna acá y por un vector fila aquí. ¿Okay? Recuerden que X es un vector. Entonces, este prima que está acá, me está indicando transpuesta. ¿Ok? Mientras que estos sí me están indicando, esto es una segunda derivada, es un hessiano. ¿Okay? Es una hessiana. Y esta sería la jacobiana. Pero como la función va R a R, esto es un escalar, esto es un gradiente, entonces va a tener tamaño 1 por n. Este es el vector columna, n por 1. Entonces ven que esto me da un 1 por 1, un escalar. Y acá también, esto es vector fila, ese es matriz, ese es vector columna. El resultado también va a ser un escalar. ¿Okay? Entonces vean que esto es muy sencillo, es nada más una aproximación de Taylor. Ahora, esa aproximación de Taylor es una función cuadrática. Y las funciones cuadráticas son muy fáciles de encontrarles el óptimo, porque la condición de primer orden va a ser lineal. Entonces vean que cuando yo busque el x que optimice esto, bueno, veo un x por acá y veo otro por acá. ¿Okay? Bueno, la condición de primer orden en este caso me va a dar, cuando derive con respecto a x, me va a dar el gradiente que tengo aquí. Y cuando lo haga acá, vean que eso es una forma cuadrática, voy a tener la hessiana
dos veces la hessiana, pero vean que hay un medio acá, me lo va a cancelar. Y acá tengo este vector otra vez. ¿Okay? Bueno, si ustedes resuelven, toman como el nuevo valor de x, aquí estoy buscando el x que hace que esto sea 0. Entonces tengo que despejarlo. Cuando lo despeje, voy a tener f segunda veces x menos xk va a ser igual a menos f'. Esta f segunda, recuerden que es una matriz, entonces tengo que x menos xk es igual a esta matriz f segunda inverso por f'. Y ahora muy fácil, para despejar x va a ser igual entonces a xk, perdón, aquí había un menos, si aquí había un menos acá, entonces lo voy a poner aquí, menos f segunda inversa f'. Vean esto bien. Entonces esta x óptima para este problema aproximado va a ser mi nuevo valor para iterar. Ahora, vean bien eso y me cuentan si no se les parece mucho a esto. Bueno, esto que les acabo de escribir es la regla de Newton, cuando yo ando buscando ceros de una función. Vean que Newton-Raphson, cuando yo lo hago, estoy optimizando una función cuadrática, que la aproximé por Taylor. Su condición de primer orden es un sistema de ecuaciones no lineal. Pero para este sistema de ecuaciones no lineal, lo que ando buscando casualmente es el cero del valor de x que me haga que toda esta expresión enorme se me haga cero. Entonces, yo estoy buscando el x para el cual todo eso es cero. Bueno, eso lo obtengo aplicándole el método Newton. Entonces, vean que aquí Newton-Raphson es equivalente a buscar el método Newton de la condición de primer orden. ¿Ok? Es lo que tengo acá. Entonces vean que el método Newton-Raphson es idéntico a usar el método Newton cuando estoy calculando la raíz del gradiente de la función objetivo. ¿Ok? Entonces, como es equivalente, le aplica la misma teoría que ya habíamos estudiado para el método Newton. Entonces, vean que en teoría esto va a converger si el valor inicial sobre el cual yo empiezo mis iteraciones está cerca del punto crítico de f. ¿Ok? Y necesito que el hessiano sea no singular. Saben que el hessiano entra aquí. Es esta matriz que está acá, este es el hessiano. Si fuera singular, no tendría inversa. Entonces, por eso necesito que sea no singular. Ahora, en la práctica, bueno, ¿cuándo va a divergir? Bueno, eso diverge si el valor inicial está lejos de un punto crítico o si el hessiano se me vuelve mal condicionado. Recuerden que si es mal condicionado, no voy a poder resolver con precisión ese sistema de ecuaciones. ¿Ok? Además, bueno, recuerden que las funciones pueden tener máximos y mínimos locales. Entonces, puede que no converja a un valor máximo, sino a otro punto crítico. Porque vean que lo que estoy buscando es únicamente una condición de primer orden. Entonces, cuando yo hago estas iteraciones, en realidad no estoy buscando máximos, estoy buscando puntos críticos. Ahora, que ese punto crítico sea un máximo, o un punto de inflexión, o un mínimo, va a depender de la condición de segundo orden. ¿Ok? Entonces, esa es una limitación que tiene este método. ¿Ok? Y bueno, el método va a ser bastante bueno si la f objetivo es globalmente cóncava, pero de lo contrario va a ser muy sensible a cuál valor inicial empiezo yo a buscar. ¿Okay? Ahora, ¿qué desventajas tiene este método? Bueno, uno es que requiere que yo calcule tanto la primera como la segunda derivada. Entonces, por lo menos con Newton solo buscaba primeras derivadas. Era un jacobiano. Bueno, ahora más bien tengo que sacar un vector gradiente
y un hessiano, que los ocupo según la regla. Acá estoy ocupando un gradiente, acá estoy ocupando un hessiano. Aparte de eso, puede que cuando haga esto, la función, cuando yo dé los pasos de Newton, esto no está garantizado que mi hessiana sea definida negativa. Entonces, si no es definida negativa, no voy a tener un máximo, voy a tener otra cosa. ¿Okay? Entonces, por eso es que Newton-Raphson es raro que se utilice en la práctica. Y es solamente bueno si la función yo sé que de antemano que es globalmente cóncava. ¿Okay? Entonces, recuerden que así como habían métodos de Newton, cuando yo tenía una derivada, si yo quería evitar tener que lidiar con esa derivada, lo que hacía era aproximarla, y eso fue lo que dio raíz al método de Broyden, que vimos en la clase pasada. Bueno, algo muy similar aplica acá en los métodos quasi-Newton. En analogía, en el método de Newton-Raphson, yo puedo tener un método quasi-Newton donde las iteraciones las calculo con un paso, con este vector, donde en lugar de usar la verdadera hessiana inversa, voy a aproximarla de alguna forma con una matriz A sub k. ¿Okay? Y a ese vector completo le vamos a llamar el paso de Newton o de quasi-Newton. ¿Por qué? Porque vean que esto es esta expresión que está aquí. O sea, xk menos el k más 1 menos xk, es el brinco que está pegando x, es igual a menos esa hessiana veces este vector, por eso le llamo el paso. ¿Okay? Pero creo que sería bueno parar acá y ver si